El origen de la vida es el aliento, es la vibración. El poder está en la palabra. El aliento es lo primero que tomamos y lo último que entregamos. Y eso funciona hasta para la bacteria más pequeña. Cada elemento vivo tiene su forma de respirar y respiran también los minerales y están vivos también los minerales. Lo que pasa es que para las otras naciones la vida transcurre más lenta y nuestra ciencia no la cataloga como viva, pero respira, exhala vapores, está vivo, los minerales están vivos, la roca está viva, la piedra está viva, absorbe muy lentamente para la forma como transcurre nuestra vida y también exhala. Todo está vivo, pero realmente el que está vivo es el universo. Las estrellas, el polvo de estrella, la vida pulula dentro y fuera, en cada pelo que yo tengo, en cada célula que yo pueda tener, hay mucha vida. Y también en el macrocosmos. ¿Cómo no reconocer la vida en el sistema solar? No por las partículas vivas que pueda tener dentro de sí o en el agua, sino en su propio movimiento. Si es un movimiento, entonces la vida es movimiento también. Si hay movimiento, está vida. Y el movimiento en el universo y en la vida que conocemos se da en dos sentidos, en contracción y en expansión. En dar y en recibir, la reciprocidad. Es un flujo permanente, es un péndulo que va permanente. El diálogo con el territorio es un ejercicio que nos permite ampliar nuestra conciencia, salirnos de nosotros mismos, de esa conciencia egocéntrica, nos permite reconocernos como parte del universo, como parte de la creación y no quedarnos en una conciencia centrada en nosotros mismos. El diálogo con el territorio es parecido a si uno hace un viaje al interior del cuerpo de uno. Entonces, si tú tienes la oportunidad de irte a una molécula de tu ojo y estar allí y saber que estás en el ojo, y que allí están pasando miles de cosas y que además ese ojo te mire y te diga, hola, te estoy viendo, te estoy reconociendo. En ese momento hay un chispazo, hay un, como dice en la película Avatar, hay un te veo. Imagínate todas las experiencias que pueden suceder a partir de ese diálogo y de ese recorrido consciente con el territorio. Tenemos todas las oportunidades, toda la vida, todos los instantes son una oportunidad para ese reconocimiento. Entonces, si tú identificas diferentes lugares del planeta, desde el macro, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y sabes que puedes estar allí y visitarlo, es como la oportunidad también que tenemos de hacer ese viaje al interior de nuestro cuerpo. Las lagunas son como órganos genitales de la madre tierra, donde el sol se enamora de la tierra y la tierra se enamora del sol. Cuando uno puede estar en una laguna con esa conciencia y se mete dentro de ese diálogo, puede entender también su propio cuerpo y su propia laguna y su propio sitio de conexión entre el cielo y la tierra, que no necesariamente son los genitales. Entonces, en ese diálogo con el territorio, estás reconociendo a la madre en toda su extensión, pero es un vínculo, es un doble vínculo, al mismo tiempo que lo estás haciendo contigo mismo. Y lo más hermoso y mágico que tiene este trabajo es que los seres telúricos, como yo los llamo, o las conciencias telúricas, sean lagunas, ríos, montañas, volcanes, cuevas, océanos, cuando tú logras llegar a esa chispa y sentir que te estás recibiendo y que estás dialogando, ellos siempre se encargan de hacerse notar y de hacerte a ti dar cuenta que ellos están recibiendo, que ellos te están viendo, te dicen te veo. Cuando eso sucede, algo pasa en uno, algo pasa, y todo esto tiene un lugar muy importante en el desarrollo de la conciencia humana, porque sabemos que la conciencia humana
está evolucionando desde una conciencia individual hacia una conciencia colectiva o planetaria. Cuando uno sea capaz de reconocer los lugares de la madre y los lugares del otro, nuestra conciencia va creciendo y se va saliendo de nosotros mismos al asumirnos parte de y no como un ser que todo lo domina. Esa relación sagrada con la creación, donde el agua, el viento, todo tiene carácter de ser, porque todo es sagrado, porque todo está impregnado de la conciencia divina, de la conciencia superior, que todo lo compenetra. Y a través de estos trabajos de territorio estamos contribuyendo a que la misma madre también extienda su conciencia, porque es viéndola a ella como ella misma se reconoce a través de nuestra conciencia. Somos el universo experimentándose a sí mismo, ¿no? Totalmente, así como cuando el ser humano vio por primera vez esa imagen de la Tierra desde la Luna, muchas conciencias la vieron al mismo tiempo y ella pudo ser consciente de su propia forma. Todavía la foto de la madre nos produce algo muy profundo cuando podemos reconocerla en todo su esplendor. Y esa experiencia profunda es porque ella misma se está mirando. No lo había pensado así. Claro, si somos sus hijos y la estamos mirando, de alguna forma es ella mirándose a sí misma. Bueno, es realmente muy fácil hablar con la madre. Solamente se necesita la disposición, la humildad y para comenzar, creérsela. ¿Qué es lo más difícil? Creérsela. Es verdad. Y hay momentos en los que uno duda, si será. Nosotros nos tenemos que relacionar con el territorio como si fuera gente, porque además es gente. En todo tu cuerpo hay una memoria de lo que comes, hay una frecuencia vibracional del lugar en donde vives en la madre tierra, hay una frecuencia que tienen tus aguas, hay una frecuencia que tiene tu aliento, tu palabra que sale del corazón, hay una vibración, hay un sonido. Si tú te quieres presentar, canta con el corazón, porque estás mostrando tu aliento, estás mostrando tu pedacito de Dios que está saliendo allí y cómo a través de su cuerpo se manifiesta, y ese es un sello inconfundible. Danza, suda, ama, llora. El territorio sabe leer esas cosas. Llévale algo que tú hayas cultivado, una mazorquita de maíz, llévalo. No importa que se la coman un perro, no importa, es una molécula del territorio que lo está asimilando donde quieras saludar. Y si tú lo hiciste bien, el territorio te confirma. De muchas maneras, es impresionante. Te está diciendo, te estoy viendo. Sí, ¿no? Y dice uno, sí. Y te pasa una vez, y 2 veces, y 3 veces, 10 veces, hasta que ya dices, sí. Cuando ya tienes plena confianza, ya sabes cómo ofrendar. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es un acto mediante el cual tú estás honrando a un ser que consideras más elevado. Cuida tu pensamiento, cuida tu palabra en tu relación cotidiana. Prepárate con impecabilidad. Entonces, en este sentido, la mejor ofrenda es la que hace uno de uno mismo, es ofrendarse. Por ejemplo, el caso de Jesús, de Cristo, Él se ofrendó a sí mismo, ofrendó su vida, entregó su sangre por una redención de la humanidad. Entonces el pagamento y la ofrenda tiene que salir de uno mismo, porque uno no puede dar lo que uno no tiene. Uno no puede pagar o entregar con moneda ajena. La mejor ofrenda es tus propios sacrificios, tus propios esfuerzos, tu propia limpieza, tu propio pensamiento. Y eso se hace con la vida cotidiana. O sea que la ciencia del diálogo con el territorio es un camino, es una escuela para ser mejores personas, para contribuir a este crecimiento de la conciencia planetaria. Es una disciplina que obliga a observarse permanentemente en tu cotidianidad, en lo más sencillo. Sentarte en un lugar como este, estamos en una ciudad, y sencillamente entregar, cantar y danzar. Lo puedes hacer solo, al ritmo de tu propio corazón o con tu propio tambor. En la medida que eso se vuelva tu estilo de vida, entonces vas recobrando el gozo y el sentido de la vida. Vas avanzando en la capacidad de poder ver en el otro y en la otra
siendo ese otro o esa otra cualquiera de las naciones con las que coexistimos, y entregar. Cuando tú estés cocinando, estés barriendo, estás revisando tu computador y sientas ese momento, canta, agradece. Cuando sientes de pronto que algo te puso la piel de gallina, para, respira, te estoy viendo, te estoy sintiendo. No te prives de esos instantes que van a llegar, y estas son las mejores medicinas, el mejor escudo contra los miedos, contra lo negativo. Eso se llama presencia. ¿Cómo podría alguien dialogar con un territorio si no sabe dialogar consigo mismo o con los demás? Desafortunadamente, cuando eso sucede, el mejor maestro es el dolor. Una persona que no tiene la capacidad de escuchar a otro, de escuchar el territorio, ni de escucharse a sí mismo, seguramente va a vivir muchas situaciones de dolor hasta que lo logre. Y dolor físico por una enfermedad o emocional por pérdidas, pero el dolor es el mejor maestro. Y uno elige hasta cuándo quiere seguir aprendiendo con dolor o con placer. Cuando no escuchamos nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Y es el dolor el que te enseña, es el dolor que te obliga a estar presente. Y la madre tierra, al igual que el cuerpo humano, tiene cantidad de conexiones eléctricas, como nosotros, conexiones neuronales. La madre tiene una cantidad de conexiones, y lo más increíble es que estamos todo el tiempo transitando esas líneas, esas rutas, y no lo sabemos. Una caminata sagrada es el recorrido de esas líneas de fuerza o de esas rutas sagradas de manera consciente. Y si lo hacemos en grupo, si lo hacemos en colectivo, es que le estamos diciendo a ese territorio: hey, mira, acá está tu pueblo. Y entonces el regente te mira y te reconoce, y entonces te cuida y te alimenta. Todas las caminatas sagradas que venimos haciendo con el Consejo de Abuelas de Colombia y los abuelos y toda esa gente bella que tú has entrevistado, son recorridos conscientes por los diferentes tejidos energéticos de la Madre Tierra, a través de los cuales permitimos que ella se reconozca, y nosotros la reconocemos a ella, y nos reconocemos como familia y como nación, humanidad. Venimos a recordar nuestro origen, que las experiencias que estamos teniendo son una maravillosa oportunidad para experimentar la gratitud, porque la gratitud es el estado más elevado del alma. El hecho de estar respirando y compartiendo el aliento, cuando puedo contagiarme de esa emoción, de hincarme de rodillas hacia el piso, somos capaces de atraer el poder más grande del universo y la mirada del Creador, y quedar preñados de Dios.